Muy buenos días, ¿cómo están, queridos profes? ¿Cómo me les ha ido? Bueno, para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. En medio de todo es una esperanza volver a reunirnos, encontrarnos, vernos el uno con el otro y saber que siempre en medio de la pandemia hemos estado allí. Todos nosotros, los profes, al igual que la sociedad entera, le ha tocado padecer los estragos de esta pandemia. Muchísimas gracias. Y aquí estamos, firmes. Permítame un segundito, yo abro aquí. Por eso, anoche yo me preguntaba cómo agradecer la labor de todos ustedes y también de aquellos que hoy ya no nos acompañan. Todos colegas, profesores. Y entonces vamos a iniciar dando gracias a ustedes por ese gran trabajo. Y digo lo siguiente: durante la pandemia, el compromiso profesional docente, su disposición, su apoyo, su entrega a esa encomiable labor social, nunca han estado ausentes. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí, acompañarme y pedirles disculpas por la voz, solo que viajé de otra ciudad y pues estas cosas pasan. Caballero, por favor, pasemos. Listo. El día de hoy vengo a hablarles del desarrollo de la creatividad e innovación pedagógica como un camino hacia la resignificación de la práctica profesional docente. Esto en el marco de los nuevos escenarios posibles y que existen luego de poco más de 18 meses de pandemia. Pero antes quiero hacer alusión, pues ya saben, mi nombre es Ulises Córdoba Zúñiga y para mí es un honor compartir hoy con ustedes. Antes de iniciar, hablar de lo que es la creatividad, la innovación, cuáles son esos procesos de resignificación necesarios y que estamos viviendo los profes, es importante dar gracias a alguien que me enseñó a leer y a escribir. Compañeros, sigamos. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer hoy, en estos 45 minutos. Primero vamos a hacer una relatoría, dar gracias a alguien que recuerdo todos los días, sobre todo porque a lo largo y ancho de mi vida no la he olvidado ni un minuto, y esa fue mi primera profesora. Luego seguiremos con unas preguntas para construir, entraremos a los escenarios posibles y los que tenemos el día de hoy. Hablaremos un poco acerca de cuáles son esos procesos de resignificación de nuestra práctica que se requiere. Pero esto no es una receta para hacer ensalada, simplemente es una posición para construir y quizás para discutir. Hablaremos entonces de ese desarrollo de la creatividad, pero no desde el marco mercantil que se nos ha vendido de lo que es la creatividad y de lo que es la innovación, que se tienen que entregar proyectos, propuestas, productos, sino más bien aquellos pequeños pasos que todos los profesores aquí en este salón y aquellos que no están aquí, sino en una reunión de Meet o quizás en Zoom, dan día tras día desde sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Sigamos, amigo. Bueno, aquí me quiero detener un poco y leer esto que avanzada la noche empecé a construir. Y es una carta que he escrito en nombre de los aprendizajes que esa bella maestra me entregó. Buenos días, apreciados profes. Levanten la mano si ustedes, al igual que yo, tienen
han tenido o tuvieron una profesora que transformó su entorno y el ahora. Y siempre la tenemos en mente. Ningún profesor tiene una profesora que recuerde. Todos, obvio, dice la compañera, claro que sí. En mi caso fue mi profesora, un nombre un poco raro, Rubilia Mena. Sus clases eran una sinfonía llena de melodías que, una vez interpretadas, soltaban destellos de esperanza, reflexión y emoción que atrapaban mi razón. Eso, que transcurría en el paso de cada día, en medio de ese derroche sinfónico, se generaban diferentes interpretaciones y visiones, las cuales me llevaron a participar de las discusiones y generaron nuevos interrogantes que conquistaron mi emoción y desvirtuaron mi razón. Para este fin, la profesora se vestía de artista, con lo cual generaba inquietantes pistas, mientras hablaba y llamaba a la lista, hablaba de incentivar el diálogo, la proposición y la búsqueda de la felicidad. No entendía a mi corta edad de qué se hablaba, pero sus pinceladas no terminaban allí, ya que poco después de esclarecer lo que a su juicio era lo que debía hacer, les decía a las mujeres con faldas largas cómo sentarse y a los hombres a dejar de hablar, sino arrodillarse. Así eran mis clases. Las clases en ese peldaño río Atrato, más allá en Bojayá, oriundo de Pichicora. Eran un recital para ayudarme a comprender que dichos procesos no deben de estar anclados única y exclusivamente en lo racional, sino que su finalidad debe estar orientada a emocionar, sorprender, provocar rupturas que lleven a los estudiantes a ser felices y afrontar las verdes y las maduras. Las clases transcurrían en un embrujo dialéctico. La profesora soltaba sonrisas, dejaba ver sus emociones, contaba una que otra metáfora, cuento, invento como instrumento esencial para anclar, reafirmar o simplemente decir que esto o aquello debía ser leído o explicado. Sin saber, era un aprendizaje basado en problemas, casos, proyectos, en fin, era una revoltura, parecía una ensalada de fruta que todos decían, uff, esto sí se disfruta. Nos veíamos perplejos, no queríamos irnos, pero ansiábamos regresar. De hecho, ese maravilloso recital incluía diferentes llamados, unos de atención, otros de felicitación o simplemente cuestionándonos para construir interrelaciones, generar nuevos puntos de lanza y proponer acertijos en el camino de la vida. Sin duda, lo vivido en esas espléndidas clases era genial. ¿Qué decir genial? Fue algo inigualable, majestuoso y virtuoso desde el punto de vista de lo aprendido, vivido y compartido. He incorporado a mi faceta de estudiante, campesino y letrado, pero de esa forma de enseñar enamorado. Me olvidaba de mis problemas, de los cultivos de plátano, yuca o caña. La profesora se la pasaba hablando de las transformaciones que se tienen que convertir en acciones e innovaciones. No sabía, pero lo hacía con canciones y cautivaba las emociones. Todo el mundo reía, pero nadie entendía. Ahora me vengo a dar cuenta de lo que era. Una auténtica maestra, una actriz de la enseñanza, conectores ávidos de papeles. Sin saber, claro, el llamado de la profesora era crear realidades históricas diferentes desde la educación, entendida como instrumento de superación y la didáctica como el eslabón que permite hacer aperturas a nuevas realidades de la vida pedagógica. Así pues, el llamado constante que se producía en las clases estaba direccionado a no caer en el reduccionismo, ni la dicotomía de crear autonomías pequeñas que generan estancamientos, aislamientos o dualismos mentirosos que en vez de fomentar el progreso en la vida, atentaban o atentan contra el llamado urgente de estar preparados para la contingencia. Y la creación de diversas interpretaciones y maneras de pensar para conjurar ideas diferentes orientadas a la mejora continua de la educación. Para tal fin, la profesora usaba la palabra como arma letal para convencernos de que para vivir en este mundo loco
es necesario crear espacios de transformaciones, donde se construya, se deconstruya y se reconstruyan nuevas realidades. La profe podía no caer en la inconsciencia y cuestionarse día tras día sobre una realidad pequeña pero importante. Así entonces hoy, que pareciera ser que pasé por la universidad, la escuela, el colegio, recuerdo y comprendo que el camino de la educación es simplemente hacer nuevas apuestas, buscar nuevas pistas, sacarnos de la zona de confort, decir miren alrededor, generar ideas, formas diversas de utilizar lo que tenemos. No siempre Canalete sirve para abogar, también siendo sincero, no sabía, era el único uso que yo le había dado. Luego comprendí que con él también se sacaba lombriz, se defendía de las serpientes y hasta de almohada me servía. Allí entonces me reí, porque la profesora decía, asuman nuevos retos y apuestas por nuevas cosas, derrumben lo que saben, deconstruyan. Creí que me tocaba tumbar la casa, pero menos mal rápidamente comprendí que quería decir busquen nuevas formas para expresar sus ideas, pensamientos y sentimientos. Ah, qué recuerdos aquello. Decía siempre no seré semilla, creen sus mundos diversos, que hagan los ritmos con los que son. Hoy comprendo que la profe provocaba, incitaba, emocionaba, hasta hacía llorar y olvidar los problemas de las cosechas de maíz, arroz o plátano. Las clases eran como un mundo aparte, alejadas de las selvas, los ríos, el cantar de los pájaros y el atardecer oscuro, sin energía, sin planta y sin nada. La profesora era entonces un ángel en obras de arte con efectos sonoros en nuestras mentes. Era un símbolo de grandeza. Ponía ritmos, desarmaba, armaba, apaciguaba, inquietaba, conquistaba, escribía, leía, recitaba poemas, rompía esquemas, bailaba y siempre decía, el camino es para el caminante, los sueños para el soñante. Los triunfos del que lucha no son única y exclusivamente los de ustedes, señores de Pichicora. La enseñanza en ese ambiente pobre, campesino, poco ilustrado, era el arma viva para conversar, comunicar y criticar la dinámica social, para crear nuevas realidades, para no dejarse llevar del mercado, para apalancar los cambios, las transformaciones y darle a la vida un verdadero sentido. El sentido de vivir en un tiempo loco, crítico, líquido, pero a sabiendas que es un tiempo dinámico, rico, pero diferente, un tiempo plural, un tiempo infinito y un tiempo que no se puede retroceder. Vaya, esas melodías de esos días siguieron su curso hasta llegar el tiempo. Servían como entonación para bailar al son de una canción y llegar a la conclusión de que este preciado elemento de la vida tiene que ser diferente, con hartos matices. Primero existe el tiempo real en el que se usa, el que se vive y que se imagina, el que se pierde a veces en el camino. Pero también la profesora decía, hay ese tiempo real, esas oportunidades de cambiar. A esta antología uno se sumaba a sus explicaciones. Es entonces que he llegado aquí. Viendo diferentes matices de universidades en universidades, de tiempo en tiempo, y el llamado es a lo siguiente, queridos profes, a seguir luchando, a seguir tratando de llevar la emoción a las clases, a seguir viendo a cada estudiante como plural y seguir analizando el tiempo como líquido y no finito. Ese tiempo que a veces se nos va pensando, ese tiempo cambiante y dinámico, esas cosas que transcurren a través de los años, las semanas. Entonces decía la profe, salte de la zona de confort. A veces no sabía que era llamarme a ser flexible para aprender a adaptarme a las nuevas dinámicas, al cambio, decía. Algún día no estarás en Pichicora y entonces ahí comprenderás que las horas y los minutos se disuelven diferente. No solo hay minutos y horas, también hay milésimas y centésimas, decía. Pero ¿cómo comprender su discurso a esa edad? Unas veces la profe discutía esos matices
Y hoy recuerdo cuando ya su partida se ha anunciado, que decía, debes ir más allá. Debes ir más allá de las fórmulas de 2 más 2 es 4. Debes ir más allá de los tratados. Debes ayudar, debes cooperar, debes crear tus propias experiencias, de modo que te permitan vivir y convivir en un mundo mediado por lo laboral, social y político, religioso y amoroso. De hecho, el reto es que la educación sea más flexible, más amena y humana, la cual valore las capacidades de los niños y las niñas y les eduque para que transformen sus condiciones sociales, desde apostar por nuevas maneras de enseñar y realizar siempre una episteme del docente que vaya más allá de lo religioso y de las índoles perpetuas que lo llevan a creerse un tecnicista que replica las normas que hacen mella a sus seguidores y también a la población. Lo anterior muestra una profesora que conquistó mis sentimientos, avivó mis emociones y enamoró mi corazón para nunca darme por vencido en la búsqueda de los procesos pedagógicos divergentes y creativos que estén en concordancia, en la búsqueda de los procesos, en la búsqueda de conocer lo desconocido, rellenar los vacíos intelectuales y seguir adelante en la coquetería académica que lleva a los estudiantes a mantenerse enfocados en el camino seductor que la educación le brinda. Finalmente, hoy que has partido, comprendo que me ayudaste a ser quien soy, a asumir nuevos retos, crear nuevos escenarios para la buena convivencia, transformar mi práctica constantemente y reflexionar sobre la posibilidad de tener un pensamiento crítico y autocrítico que me lleve a ser lo que soy, un profesor como tú, agente de cambio. Eso es la carta que le escribí a mi querida profesora, porque todo eso genera la educación, la transformación, el cuestionamiento. Caballeros, sigamos. ¿Cuántos de ustedes le han escrito a su profesora? A esa que quieren, a esa que valoran, a esa que les enseñó, a esa que los llevó a hacerse preguntas, a cuestionarse. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuáles son los nuevos escenarios educativos? ¿A qué se afronta o qué afrontamos nosotros hoy, los profes? ¿Qué pasa hoy en la educación? Más allá de la pandemia. Sigamos. Y vamos entonces a iniciar con lo primero. Sigamos. El mundo ya no es blanco y negro como siempre nos enseñaron. Está compuesto por muchos matices, arcoíris, colores, diversas formas de relacionamiento, de interacción. Ya no solamente se tienen las familias que nos acostumbraron en los pueblos, por ejemplo a mí que soy de Pichicora, me enseñaron que siempre la familia estaba conformada por el señor y la señora. Ya hoy vemos de que tenemos que hablar de diversidad. Y no solamente en lo familiar, sino en la vida. Los colores y los matices ahora ya no solo vienen en grises, sino como ustedes ven, todo ha cambiado. Sigamos, caballeros. Y ese cambio también llega a la escuela y al colegio y a la práctica de nosotros. Y entonces, dice mi amigo Beck, el mundo hoy diverge en mundos diversos, pero tenemos crisis, pobreza, emergencia sanitaria, corrupción. Miren, más de 7 millones de colombianos hoy viven en la extrema pobreza y parte de esos 7 millones son nuestros estudiantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir perpetuando esas inequidades o nos vamos a vestir de héroes sin capa para ayudar a mitigar y transformar estas realidades? Es la pregunta, no conozco la respuesta. Entre todos los profesores debemos construir ese momento para que estos estudiantes que nos llegan y hacen parte de estas realidades crean en un futuro diferente. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Sigamos, caballero. También el ministro decía, la pandemia llegó para quedarse
y para cambiarnos. Ya un abrazo no es igual al abrazo antes de la pandemia. Ya todos nos cuidamos y tampoco interactuamos el uno con el otro. Tenemos miedo, pero ese miedo a interactuar no puede darnos la posibilidad al miedo a hacer algo diferente por nuestros estudiantes. Primero, porque es necesario, y segundo, porque es nuestra profesión y nos lo pide. Tenemos también diversos problemas, calentamientos globales, dificultades, el mundo de las basuras, todo. Pero en medio de estas crisis, los profes siempre tenemos un arma, y es el discurso, la palabra, nuestra enseñanza para quererla transformar. Dice, vivimos en una sociedad de riesgo, llena de profundas transformaciones. Levanten la mano los profes aquí que antes de la pandemia usualmente utilizaban Meet, Google, digamos Zoom y otras aplicaciones para tener un híbrido en sus clases. Nosotros no lo hacíamos, pero llegó la pandemia y teníamos dos opciones: protestar, decir no sé, o sencillamente asumir estas nuevas realidades y desafíos. ¿Qué hicimos nosotros? Asumimos las nuevas realidades y desafíos. Nos volvimos, ¿qué? Diseñadores, las guías de trabajo, el evaluar mediado por la tecnología. Todo nos cambió. Hoy, como profesionales, no somos igual a hace 18 meses. Aún así, nos dicen vago, que protestamos por cosas que de verdad no nos merecemos. Y tenemos a nivel social una degradación de nuestra profesión. No nos respeta ya casi nadie. ¿Por qué? Si hacemos el bien. ¿Por qué si somos agentes de cambio, de transformación? Aquí, como profesor y colega, les digo, yo me siento feliz que en estos trasegar de mis 15 años de formación siempre he tenido profesores y profesoras dispuestos a darme la mano para el cambio. Entonces tenemos aquí, decimos, en una sociedad modernizada, líquida, miren la forma de interactuar. Vamos a una comida, ya no hablar del sabor del Pacífico, de la costa atlántica, sino a ver quién es el que hace más post, el que tiene más like, al quien le levantan más la manito. Igual, en los salones pasa lo mismo. Miren, prof, hay crisis. Esta crisis sanitaria nos llevó a ¿qué? A estar pegados de una pantalla, a ver los estudiantes y quererlos saludar, pero saber que había un muro interno en que nos dividía, y era esa pantalla que a veces nos hacía llorar. Conozco varios colegas que lloraban porque no podían coger a sus estudiantes que más amaban y darles un abrazo. Esta es la realidad. Y esta realidad llegó para quedarse, para transformar. Fernández entonces dice, vivimos en una sociedad interconectada. Ya todo el mundo saca su celular y ahorita podría verme en YouTube, en Facebook streaming y demás. Y esa interconexión nos está llevando a nuevas formas de aprendizaje. Ya el aprendizaje no es tanto individual, sino colectivo. Y en todos vamos construyendo, el uno hace algo y a partir de allí se van formando los nuevos conocimientos. Miren, entonces nos venden la globalización. Nos dicen vivimos en un mundo globalizado. ¿Para qué nos hacen esto entonces? Porque detrás de esto, si bien sabemos que somos ciudadanos del mundo, detrás de esto también se esconde procesos tecnológicos, políticos y sociales culturales a escala mundial que lo que buscan es desmitificar algunas profesiones, hacer cosas y acciones que no conllevan a lo que se debería hacer el mundo globalizado, interactuar, cambiar y modificar. Entonces los profesores no podemos caer en eso de hagamos lo que nos piden que hagamos. No, no y simplemente no.
Debemos de hacer nuestro trabajo como agentes sociales de cambio y transformación. Esos que siempre buscamos en los estudiantes una sonrisa. Ninguno de ustedes, y allí me incluyo, llega a la clase para que los estudiantes pierdan. Ninguno va convencido de que sus estudiantes tienen que no aprobar. Siempre hacemos lo que consideramos es lo mejor para los estudiantes, pero a veces no contamos con ellos. Y la idea es que conozcamos los mundos de los estudiantes para poder transformarlos. Entonces nos llegaron las tecnologías y dijeron, con esto los profesores solucionan todos los problemas. Pero en la pandemia nos mostró que eso no es tan real. Y que viviendo en un país como el nuestro, que históricamente ha tenido los problemas que tiene, que no voy a mencionar, nos dimos entonces la pela de querer que todos estudiaran e integrarlos a todos, pero en realidad algunos hasta ahora ni siquiera los datos los han llegado. Para eso entonces nos tienen a nosotros, para cubrir problemas de la sociedad, pero cuando la sociedad siente que los profes demandamos algo de lo que nos merecemos, nos tratan de vago, nos tratan y no nos dan el trato que nos merecemos. Profes, saquen pecho por lo que hacemos. No importa que nadie lo valore, simplemente todos los días levántate como siempre lo has hecho, a trabajar orgulloso de lo que eres. Eso es resignificación de la práctica. Eso es evitar decir que no soy profesional, sino que soy pobresor. Evitemos decir eso. Ganamos poco como casi todas las profesiones, es verdad, y seguimos luchando inclusive para que nos suban el salario, que es lo que se debería hacer, pero hasta el día de hoy no hay noticia. Y así seguimos luchando, transformando nuestras realidades. Entonces vamos a la pregunta. Con todo lo ya mencionado, que tenemos un contexto histórico diverso, con problemas de pobreza, desnutrición, inclusive en los colegios más marginales de Medellín, porque conozco el contexto, no a todos los estudiantes les llega el desayuno ni el algo. El de decir desayuno ya sería una mentira, ni el algo les llega. Solo les llega como al 33% de todos los estudiantes de la ciudad. ¿Cómo vamos a hacer los profes para resignificar nuestra labor y convertirnos entonces en lo que somos, sacar pecho de profesionales, maestrías, especializaciones, doctorados? Yo propongo este camino. Ustedes luego deciden cuál van a asumir. Sigamos. Entonces, primero digamos, ¿qué es? ¿Qué es la resignificación del profesor, de su profesión y demás? De acuerdo con Bedoya es, uno, lo que ustedes están haciendo aquí, cualificarse todo el tiempo. No importa que no me paguen por un diplomado, por un curso, pero estoy haciendo algo por mí, primero. Entonces, segundo, reflexionar. ¿Cómo planeo yo las clases? Lejos de mis estudiantes, descontextualizadas, con un enfoque un poco transmisionista, un poco de lo que siempre he venido enseñando, o me pongo a pensar, ve, de pronto hay otra manera de enseñar el verbo to be, ve, de pronto hay otra forma de enseñar la célula. ¿Y qué tal si en vez de ponerle a decir a los estudiantes que un palito da más otro palito da 2 palitos, le pregunto que si tiene 2 palitos y otros 2 palitos y los huevos valen 2 palitos y lo mando a comprar 2 huevos, ¿cuántos palitos le quedan? Entonces es cambiar nuestras realidades, pensar que hay otras formas de hacerlo. Vamos a ejecutar, sí. ¿Qué vamos a ejecutar? Nuestros planes de trabajo. Y lo otro, profes, no nos puede dar miedo la evaluación. De hecho, a nosotros no nos da miedo la evaluación. Pero la evaluación no es simplemente saber si pasas de categoría o no, quién pasa y quién se queda. La evaluación también necesita redefinición.
¿Por qué? Porque es darme cuenta o dar cuenta de los procesos que yo llevo a cabo, si son efectivos, no son efectivos, si son productivos, no son productivos, por qué lo son, qué hace falta, y ver la evaluación como un proceso de mejora continua. Primero, de la profesión, segundo, de mi acción como profe. Y por último, la investigación. Investigar, consultar, indagar, cuestionarme acerca de mi praxis, acerca de lo que yo hago. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué hay que modificar? ¿Qué hay que agregar? ¿Qué hay que desmitificar? ¿Y qué otra cosa toca reorientar? Entonces, esa práctica, así como yo digo, y como dice Bedoya, se vuelve transformadora e innovadora y además se vuelve creativa. La creatividad no es solamente generar ideas o acciones, sino también pensarse el mundo diferente. Y en este pequeño libro que he escrito de la creatividad colectiva, un mundo de interacciones por descubrir en el plano educativo, lo menciono. La creatividad es vida y es forma de vivir la vida. Y llevado al campo educativo, la creatividad lo que me brinda es la oportunidad de hacer cosas o pensarme las cosas de una manera diferente. En este caso, la enseñanza y el aprendizaje. Siempre preguntarme. Sigamos, caballero. Listo. La profesión docente se enfrenta a situaciones que provocan su deterioro. No nos respetan, normas que nos persiguen. Cuando protestamos por nuestros derechos, lo primero es decir vagos. Lo segundo es, como son los que dominan los medios, salir a decir, ya para qué vuelven a clases si los niños ya salieron, cuando aún los niños estaban estudiando. O sea, acudir a la mentira. Los educadores colombianos afrontan la agresión, no solamente del gobierno, también de algunos estudiantes, que parecieran no entender que estamos de su lado y no en contra de ellos. Para eso tenemos que llevar a la reflexión y usar la palabra, el diálogo, la cooperación. Ay, no nos valoran, profes. Los profes en otros países, no voy a mencionarlos todos, son héroes. Aquí los héroes son los que manejan las armas. Entonces, es diferente. Es difícil convivir así. No obstante, nuestro trabajo debe de seguir hacia lo que nosotros nos hemos propuesto. En mi caso, la resignificación de la profesión docente busca la reflexión, la transformación, la adaptación a los cambios y el desarrollo de la creatividad e innovación pedagógica. Yo me sitúo en marzo del año pasado y vengo aquí y digo, no hay un profesor que no haya hecho, así sea, una guía. ¿Quién no ha hecho guía aquí desde hace 18 meses? ¿Quién no ha estado en una reunión en Meet? ¿Quién sabía cómo se abría Meet? ¿A quién no le dio miedo cuando le dijeron, bueno, todo el mundo para su casa? Ahora vamos a trabajar mediado por las tecnologías. Haga el crítico más duro, mi querida profe. ¿Cómo hizo usted, profe? ¿Y ahora yo qué hago? Algunos decían, tengo que pagarle al ingeniero, yo no conozco, no tengo celular, no sé qué es smartphone, a duras penas sé contestar una llamada. ¿Y ahora qué hago? ¿Cierto? Ahora me toca compartir el sueldo para que me monten las notas. Ay, voy a hacer un curso. Pero ¿cómo si no sé ni siquiera ingresar? Y aquí estamos. ¿Cuántas guías han hecho usted? ¿Cuántas guías ha hecho usted, mi profe? Ni tiene recuerdo. Compañero, ¿cómo le ha ido con las clases de Meet? Bien, ¿cierto? ¿Y al principio cómo se sentía? No era ajeno a usted. Un profe que sus clases mediadas por tecnología era ajena a ellos. ¿Qué pensó? ¿Quién me cuenta? ¿Qué pensó? Listo, profe, cuénteme.